presenta Lecciones de la Biblia. Es un gusto presentar a ustedes el resumen de la lección número 5 de esta nueva serie titulada El Éxodo de Egipto, el camino a la tierra prometida. Hemos visto en las lecciones anteriores cómo se viene desarrollando el plan de Dios. Él dice que escuchó el clamor de Israel, había llegado el tiempo indicado para que Dios sacara al pueblo de Israel de la esclavitud, cómo los egipcios habían sido crueles en el trato hacia los israelitas, y de acuerdo al plan de Dios, pues entonces es el momento de liberarlos, y llama a Moisés para que sea el caudillo, el que conduzca al pueblo hacia la tierra prometida. Dios le dice a Moisés que se va a encontrar con un faraón necio, con un gobernante soberbio, orgulloso, que va a tener un corazón duro que no va a escuchar con palabras. Por lo tanto, Dios va a tener que hacer señales, pero que se va a cumplir el propósito de Dios. Moisés se presentó ante Faraón junto a su hermano Aarón y hablaron y le dijeron: deja ir al pueblo de Israel, Dios ha dicho, Jehová nuestro Dios. Y recuerda entonces que Faraón dijo: ¿y quién es Jehová para que yo le obedezca? ¿Y quién es ese Dios a quien yo debo obedecer y dejar ir a su pueblo? A través de algunas plagas que Dios envió, llegó el momento en que los egipcios dijeron: es dedo de Dios. Llegó el momento en que los egipcios dijeron: ahora sabemos quién es Dios. Y Dios se lo dijo a Moisés: ellos va a llegar el momento en que van a saber quién es Jehová. Como no saben quién es, pues entonces yo les voy a tener que enseñar. Y Dios iba a hablar, y esta vez no con palabras, sino con señales, con plagas. Y envió 9 plagas, las cuales ya vimos en las lecciones anteriores. Cada plaga tenía unos días de duración, y en cada plaga era una guerra declarada contra los dioses de las muchas deidades que adoraban los egipcios. Ahora va a llegar la última plaga. Moisés escucha lo que Dios le dice: esta va a ser la última plaga. Y como cada plaga anterior, te presentarás ante Faraón y dirás lo que va a suceder si él no deja ir a mi pueblo. Recordamos que en las plagas anteriores Faraón decía: sí, Moisés, ora, pide a Dios, he pecado. Y otras cosas más que decía Faraón: voy a dejarlos ir, pero pídele que corte esa plaga. Quitaba a Dios la plaga ante el pedido de Moisés, y cuando ya el pueblo de Egipto estaba sin plaga, entonces Faraón decía: no, ahora no los voy a dejar ir. Ya dijimos que fue un juego el que Faraón estaba haciendo, pero Dios no estaba jugando. Dios estaba hablando muy en serio. Y Dios tenía que llegar a mostrar su poder, su autoridad, su soberanía. La última plaga: van a morir todos los primogénitos de los egipcios. Va a haber dolor, tristeza, lágrimas en las casas de los egipcios. Va a morir desde el hijo del faraón hasta del sirviente más bajo que pueda haber entre los egipcios. Tú eres el gobernante, Faraón, puedes detener eso. Pero Faraón tenía un corazón lleno de orgullo, de soberbia, desafiante ante Dios, necio. El texto dice que Moisés salió enojado de esa reunión, porque Moisés sentía lo que iba a pasar. Moisés estaba triste porque iba a haber mucha mortandad, a causa de un hombre que, pudiendo detenerlo, no quiso hacerlo. Dios dio tiempo, dio aviso, dio advertencia, dio señales y dio tiempo. Cada plaga tenía días de duración. Y la plaga de las tinieblas, que fue una de esas plagas donde los egipcios no pudieron hacer nada porque no se veía nada, pues lo que sí pudieron hacer fue reflexionar, pensar,
¿Cómo vamos a seguir peleando con este Dios que es poderoso? ¿Por qué no cedemos ante los avisos de Dios? El faraón tuvo tiempo para pensar. Ya han pasado tantas plagas, no podemos con ese Dios. Nuestros dioses no pueden hacer nada. Los egipcios, que tenían muchos dioses a los cuales ellos presentaban ofrendas, sacrificios, tuvieron tiempo para pensar, esos dioses no sirven. Nada han hecho por nosotros. Así que Dios les dio tiempo. Esa es misericordia de Dios. Advierte qué va a suceder y da tiempo para tomar la decisión correcta. Dios le dice también a los israelitas que se preparen. A través de Moisés envía el mensaje, así como a Faraón le dijo qué iba a suceder, a Israel también le dice qué va a suceder. Esto va a pasar con los egipcios, esto va a pasar con los israelitas. Ustedes deben prepararse, porque va a haber una mortandad. Va a morir el primogénito de todo egipcio. No van a morir los hijos de los israelitas si hacen lo que Dios les está mandando. Van a celebrar la liberación de Egipto. Va a haber una fiesta porque vamos a salir libres. Vamos a salir todos de aquí y nunca más volveremos a ver a esos egipcios que ahora estamos viendo que nos han oprimido, que han sido crueles. Vamos a salir de aquí. Esa noche, antes de salir, ustedes tienen que comer un cordero. Van a sacrificar un cordero por familia. Si la familia es pequeña, se une con otra familia. Ese cordero que lo van a sacrificar, van a comerse la carne. No debe quedar nada sin que se coma, y si algo queda, entonces quémenlo, porque no debe quedar nada para el otro día. La sangre que van a recibir del cordero cuando sea sacrificado, esa sangre la van a colocar en un recipiente y con un hisopo van a asperjar, van a rociar los postes, el dintel, ese marco de la puerta. Los israelitas lo tenían que hacer por fe, creyendo que ese día se iba a cumplir el plan de Dios de que ellos salieran libres, creyendo que el ángel no iba a afectar los hijos de los israelitas. A esa fiesta Dios le llamó Pascua, que significa pasar por encima, no tocar a ningún israelita, pasar por encima de la casa de los israelitas. Y el ángel de la muerte pasó y veía que en esa casa había sangre asperjada, rociada sobre el dintel, dijo, aquí vive una persona de fe, un israelita, uno que cree en Dios, nada va a suceder. Y así. Entonces los israelitas celebraron la Pascua. Quedó instituida como una celebración para recordar la liberación del pueblo de Israel. Cordero sacrificado, sangre como señal de fe, de seguridad que Dios puede librar a su pueblo, como señal de esa liberación de la esclavitud. Esa fiesta, Pascua, simbolizaba el sacrificio de Cristo Jesús. El cordero sacrificado y el cordero se come, se recibe el alimento espiritual en nuestro tiempo. La sangre asperjada, rociada sobre el marco, la sangre que nos quita el pecado, que nos quita la culpa, que hace posible la expiación de nuestros pecados, que lava nuestras manchas de pecado. La sangre de Cristo. El apóstol dice que Cristo es nuestra Pascua y que debemos celebrar esa fiesta espiritual entendiendo que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Ya murió en la cruz del Calvario. Ya murió por ti, murió por mí, murió por cada ser humano. Si tiene fe, si cree en el sacrificio de Jesús, entonces sus pecados van a ser perdonados. Si de corazón se arrepiente por el pecado y pide perdón, sus pecados van a ser borrados. Dios le dice a Moisés, di al pueblo que durante la celebración de la Pascua, que serán 7 días, no van a comer pan con levadura. No debe haber nada leudado.
porque la levadura simboliza el pecado. Pablo dice a Israel a través de la carta a los Corintios, a los Hebreos, dice: limpiense de toda la vieja levadura. Ustedes son ahora una nueva masa. Quiten de su mente las costumbres, las cosas paganas, los pecados que los separan de Dios. Ahora ustedes son una nueva masa. Son ahora personas que están en las manos de Dios y que Dios quiere formar de ustedes nuevas criaturas. Celebremos pues esa fiesta, dice Pablo, sin esas cosas del pecado, sin la levadura, sino con un corazón sincero que agrade a Dios. Se instituyó la Pascua, el israelita que se preparó, el israelita que marcó su casa, ese israelita por fe creyó que iba a ser como Dios dijo. Ese israelita salió con su familia libre de Egipto. En los hogares de los egipcios hubo dolor, tragedia, llanto y al final un pueblo devastado por la soberbia, por la necedad, por el orgullo de su gobernante y de aquellos que le asistían, aquellos hechiceros que también en algún momento le dijeron: las cosas que ellos hacen también las podemos hacer nosotros. Por endurecer su corazón y no ir cuando algunos de esos asistentes le dijeron: eso que está sucediendo es dedo de Dios. Esa es la mano poderosa de Dios. Ya tienes que dejar ir a los israelitas. Mira cómo está Egipto destruido. Pero Faraón no quiso. Ese día los israelitas salieron libres. Cuando transcurrió un año de esa liberación, los israelitas van a celebrar la Pascua. Dios les dijo: cada año van a celebrar la Pascua. Panes sin levadura, cordero y la sangre. Van a recordar lo que hicieron esa noche. Hay una nueva generación. Los padres, los adultos hacen los preparativos y la nueva generación dice: ¿qué es esto? ¿Por qué comemos este tipo de pan? ¿Y 7 días tenemos que comer ese pan? Sí. ¿Por qué? Y entonces ellos deben explicar por qué. Y padre, ¿por qué comemos un cordero y hay que sacrificarlo antes de comerlo? ¿Y por qué esa sangre? Bueno, tenían que explicarle qué había sucedido un año antes. Y cómo Dios hizo maravillas para sacarlos de Egipto. Cómo cayeron plagas, cómo hubo oscuridad en Egipto y en Israel. Había luz. Cómo Dios podía distinguir dónde estaba un israelita y a él nada le sucedía. Y a los egipcios sí. Y especialmente la muerte de los primogénitos. Tenían que contar a la siguiente generación. Y así transcurridos 5, 10 años, 20 años, siempre tenía que estar la historia a una nueva generación. Contar los portentos, las maravillas, las señales, los milagros de Dios. Debía ser esa una práctica entre los israelitas, contar a la nueva generación lo que había sucedido. Pero es triste encontrar que años después de haber entrado a la tierra prometida, tú lo lees en el libro de Jueces, dice: y se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿Por qué no conocía a Jehová? ¿Porque no había visto señales y prodigios? ¿Por qué no conocían a Jehová? ¿Porque no escucharon a los padres, a los abuelos contarles la historia? ¿Por qué dejaron de hacer eso los padres tal vez? ¿O porque no lo hacían tan vívidamente, una manera tan especial de contar? Mire, nosotros estábamos en esta condición, estábamos como esclavos y comenzó esta guerra de Dios contra los dioses de Egipto. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Pero en resumen, el libro dice: se levantó una generación que no conocía a Jehová y por lo tanto hacían cosas que no agradaban a Dios. Cada quien hacía lo que quería prácticamente, cuando Dios había dado indicaciones de cómo hacer las cosas, cuando Dios había dado instrucciones de la celebración de la Pascua, había dado sus mandatos y había instruido al pueblo, pero dejaron de cumplir lo que Dios
les había dicho. Y por lo tanto, una nueva generación ya no conocía a Dios. ¿Qué peligro está cuando nosotros dejamos de hacer lo que Dios nos ha mandado? Si somos padres, tenemos que contarle a nuestros hijos. Tenemos que decirles, mira, yo vivía de esta manera antes de conocer a Dios, o desde que conozco a Dios he visto estas cosas que han sucedido en mi vida, o tal vez contarle a nuestros hijos a veces las cosas que vivieron ellos cuando eran niños y pasaste por esta situación, o viviste esta experiencia, pero como padre tuvimos esta oportunidad gracias a Dios. Tal vez algunos hijos son resultado de un milagro, hijos que son resultados de oraciones, hijos que estuvieron enfermos y Dios hizo algo. Hay que contarle a los demás las cosas que Dios ha hecho. Hay que decirle a otros, mira, antes nosotros vivíamos en este lugar, pero Dios nos abrió puertas con este trabajo, nosotros hicimos esto, nosotros hicimos lo otro, Dios nos ha bendecido. Dios ha sido tan bueno que ahora tenemos estas otras bendiciones. Hay que contarle a las nuevas generaciones. No hay que quedarnos callados, hay que compartir lo bueno que ha sido nuestro Dios siempre. Y cuando nosotros compartimos a Dios, entonces la siguiente generación no se va a olvidar de Dios. Va a haber en ellos un deseo también de conocer a ese Dios verdadero que ha cuidado a sus padres, a sus abuelos y que tiene grandes planes para la siguiente generación. Vamos camino a la tierra prometida. Mientras caminamos a la tierra prometida, hay dificultades, hay adversidades y nosotros tenemos la seguridad que Dios está con nosotros, nos está ayudando en ese caminar y tiene todo el deseo de llevarnos y llegar a la tierra prometida y conocerlo a Él y tener esa experiencia maravillosa de estar también con la generación que nos sigue, con nuestros padres y con aquellas personas cercanas a nosotros. La Pascua, una celebración de la liberación de la esclavitud de Egipto. Para nosotros, una celebración de la libertad, de la esclavitud, del pecado en que vivimos hasta que conocimos a Cristo Jesús. También para recordar que Dios es juez, es compasivo, es misericordioso, advierte, anuncia lo que va a hacer, da tiempo suficiente, pero llega el momento en que Dios se convierte en juez. Y los egipcios, que adoraban muchos dioses, ahora estaban en manos del juez todopoderoso. Y después de haber dado tiempo, avisos, anunciar y advertencias, llegó el momento en que Dios ejecutó su juicio. Así como los egipcios atacaron a los israelitas, matando a los niños recién nacidos, haciendo cosas para que el pueblo de Israel no creciera, lo oprimieron, fueron crueles con ellos. Entonces ahora las cosas que ellos hicieron, ahora recibirían la cosecha. Y eso puede suceder con cada uno de nosotros, seres humanos. Cuando Dios nos avisa, cuando Dios nos advierte, cuando Dios nos da tiempo para reaccionar, para que abramos los ojos, es porque Dios está diciendo, hay un juicio que va a llegar. Ahora es tiempo para que tome la decisión. Y como seres humanos propensos al pecado, siempre estamos a veces diciendo, sí voy a hacerlo, pero después no lo hacemos. Y después tambalea nuestra fe o algunas otras cosas nos distraen y no hacemos lo que decimos que vamos a hacer. Pero Dios siempre nos llama, nos invita, nos dice que es momento de tomar sabias decisiones y Él quiere ayudarnos a que nosotros tomemos las mejores decisiones. Recuerda, cuando el israelita escuchó que tenía que prepararse para la Pascua, entendió que era cuestión de vida o muerte. Si haces esto, nada va a suceder. Seguirá viviendo tu familia. Si no lo haces, el ángel de la muerte pasará. Los egipcios no creyeron en Dios, resistieron, sus gobernantes se convirtieron en personas necias y llegó la muerte. Nosotros, los seres humanos, escuchamos los mensajes de Dios. Si creemos en ese Dios y obedecemos a Dios y hacemos las cosas que Dios dice, ¿qué vamos a recibir? Vida y vida eterna. Si hacemos nuestra voluntad, si nos olvidamos de Dios, si dejamos de cumplir lo que le hemos prometido a Dios, ¿qué va a suceder? Un corazón necio, un corazón duro. Resultado,
la muerte. Que en esta lección hayas recibido un mensaje de parte de Dios y tome la mejor decisión. Aceptar a Jesús como tu Salvador, como ese Cordero que fue sacrificado y que su sangre te limpia y quita todo nuestro pecado. Agradecidos con Dios por ese mensaje y por ese sacrificio de Jesús, vamos a agradecer a Dios porque nos ha permitido también compartir esta lección y que su mensaje haya llegado a muchas personas. Siempre te invitamos a que sigas las transmisiones de la radio, de UR Play, los podcasts en Spotify, y también a través de todas las redes sociales y cada plataforma donde está Lecciones de la Biblia. Vamos a invitarte también a que asistas a la Iglesia Adventista. Es necesario que llegues y conozcas más de Dios, y en una de esas ocasiones de que llegues a la iglesia, seguramente se estará celebrando la Cena del Señor. Es la Pascua. El mismo mensaje, el mismo significado celebramos ahora cuando practicamos la Cena del Señor en nuestras iglesias. Y tú también vas a poder participar alguna vez. Si asistes a la iglesia, entonces ahí vas a ver esos emblemas que significan la muerte, el sacrificio de Cristo Jesús en favor de cada uno de nosotros. Vamos a finalizar con palabras de oración. Gracias, nuestro Dios, porque eres un Dios paciente, misericordioso, un Dios compasivo. Cada vez que escuchamos una predicación, que leemos un mensaje, que oímos una enseñanza, es una advertencia, es un llamado tuyo, es una invitación a tomar la decisión correcta. También nos das tiempo, pero está determinado el fin de ese tiempo, de gracia, de misericordia. También llegará el juicio, porque tú eres juez, un juez justo. Así como le tocó a los egipcios recibir el juicio, también los seres humanos que no atiendan tu llamado, que habiendo conocido el mensaje, se apartan de él, que prefieren hacer su voluntad y no tus mandatos, llegará el momento del juicio y tendremos que sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Por eso, Señor, ahora te damos gracias, porque con paciencia nos sigues hablando. Y gracias, muchas gracias, oh Dios, por el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús, nuestra Pascua, el Cordero que fue inmolado, el Cordero que por nosotros quiso morir, el Cordero que derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, para emblanquecer nuestras vidas y para hacer posible que lleguemos a la tierra prometida y muy pronto estemos en el reino de los cielos. Y allí queremos estar, alabar y reconocer la grandeza del Cordero y rendirle honra y gloria a ese Cordero que murió por cada uno de nosotros. Concédenos, pues, oh Dios, seguir en tus caminos. Concédenos tu ayuda para no desmayar, no claudicar, no abandonar esta caminata hacia la tierra prometida, sino que danos tu gracia para que sigamos avanzando hasta llegar a ese maravilloso lugar que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.